Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de la Guardia Nacional en el norte y en el sur de nuestro país. Esta Guardia Nacional norteamericana que está causando estragos entre los migrantes que están intentando pasar de México hacia Estados Unidos, pero también del lado mexicano, la Guardia Nacional de nuestro país que ha sido desplegada a lo largo de la frontera sur de nuestro país para, en primera instancia, la idea era el poder controlar los flujos migratorios que estaban entrando de manera desorganizada, intentar organizarlos para saber quiénes están entrando y brindarles todas las protecciones del Estado. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha recibido información sobre violación de los derechos humanos de los migrantes, como también esta Guardia Nacional está realizando actividades que no les corresponde, como es la detención de migrantes, siendo que ellos lo único que deben de hacer es apoyar al Instituto Nacional de Migración para hacer estas detenciones. Todo el contacto que debe de haber entre Guardia Nacional y migrantes, debe de haber alguien del Instituto Nacional de Migración ahí, y hemos recibido información de que no es así, de que lo están haciendo por cuenta propia, entre otras cosas. Y en el caso de la frontera norte, allá en Estados Unidos, hemos informado de abusos, inclusive en el ámbito sexual, en el que algunos individuos de la Guardia Nacional, así como de la patrulla fronteriza, han abusado de las migrantes principalmente. Bueno, pues vamos a traer un poco de esa información. El día de hoy presentamos esta nota de la Conexión USA, que es tomada de la agencia EFE, titulada Religiosos piden al nuevo gobierno mexicano una frontera fraterna y no militarizada. Aquí nos informan de una líderes religiosos y migrantes pidieron al gobierno de Claudia Sheinbaum que la frontera del país sea fraterna y no militarizada ante los abusos que padecen los extranjeros en medio del flujo que continúa aumentando. Aquí habla el coordinador de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, César Augusto Cañaveral, esto allá en Tapachula, en donde dice que la mayor urbe del límite de México con Centroamérica, que está aquí Chiapas, pidió en una conferencia de prensa que haya atención a la zona ante la presencia de autoridades que atemorizan a migrantes. Textualmente dijo que nuestras fronteras, más que sean militarizadas, que sean fraternas, porque se encuentran a lo largo del camino las extorsiones y los abusos de los derechos humanos de los hermanos migrantes, pero en lo que no es la gente local, sino las instituciones como tal, indicó el cura. Esto viene a raíz de el último informe que se da por parte de López Obrador, en donde habla de 36,000 elementos de las Fuerzas Armadas que estaban en tareas migratorias. En ese contexto, el cura señaló que algunos agentes también representan un riesgo para los migrantes. Ya no es solamente el crimen organizado, que ese es el justificante que se tiene para ver la necesidad de tener a la Guardia Nacional para ordenar el flujo migratorio, es para ayudarlos a que no sean víctimas del crimen organizado, como históricamente lo han sido, pero lamentablemente vemos cómo esta mala práctica de la Guardia Nacional lo que está haciendo es que ahora también les tengan miedo a ellos, y que intenten esconderse de ellos y que continúen entrando a México de manera clandestina, en las sombras, que es lo que se supone que se tenía que, o era la idea de solucionar en primera instancia. Esto también los pone en más riesgo, porque ahora ni siquiera ya pueden, en dado caso de que sean víctimas de algún delito, pueden acudir a las instancias legales porque no confían en ellas. Hay una gran desconfianza ya entre los migrantes por parte de los migrantes, y aquí también se han informado en varias fuentes que los flujos migratorios están bajando en el norte, pero no así en el sur. Nosotros hemos informado cómo aproximadamente 500,000 personas están pasando por la selva de Darién cada mes. Algunas están siendo regresadas ya. Panamá, tanto Panamá como Costa Rica están implementando medidas un poco más severas de detener y regresar y deportar a las personas, pero un flujo muy importante continúa llegando hasta la frontera entre Guatemala y México, y que a veces el número aparentemente sería menor, pero no, es un 193% lo que se ha aumentado la cantidad de personas que están llegando a la frontera allá en Chiapas de nuestro país. Aproximadamente aquí informan que en la primera mitad de este año se superaron las 712,000 cruces irregulares
Esto habla de un número bastante grande, más de 100,000 por mes, cosa que eso es lo que están reportando nada más de este punto, Tapachula, en cómo están entrando. ¿Por qué decimos esto? Porque Estados Unidos se comprometió a dar 125,000 personas de recibir, y vemos las cantidades enormes de personas que están, migrantes que están en los albergues del sur del país, pero también aquí en Ciudad de México, cómo continúan llegando. En el norte sí ha bajado la cantidad, pero siguen siendo bastantes. Y bajó en el norte porque antes entraban de lleno todos los migrantes y en automático llegaban con dificultades llegaban al norte y saturaban allá en los estados fronterizos. El día de hoy está siendo una migración un poco más ordenada, sobre todo en parte por esta Guardia Nacional, pero en parte también por las limitaciones que puso Estados Unidos, de que no va a recibir a nadie allá, menos que tenga la cita de la aplicación por el celular, la CBP One, en el cual en un lugar donde lo pueden tramitar eso es en México, en la frontera sur, y en algunos casos aquí en mismo de la Ciudad de México, pero lo más al sur que pueden de Estados Unidos es donde pueden tramitar esta cita, y ahí tienen que esperar a que les llegue la información para después ya poder llegar a la frontera norte y pasar de manera un poco más rápida. Pero ahí es donde vemos cómo de repente, por eso es importante estar revisando varios medios de comunicación para ver cuáles son las cifras realmente oficiales que están pasando, porque los números a veces no cuadran en lo que reporta una agencia, lo que le reporta la otra. Aquí dicen que llegan 712,000 en 6 meses, cuando el mismo gobierno de Panamá y de Colombia ha dicho que son 500,000 los que están pasando y no se reportan, no se deportan a tantos en Panamá y en Costa Rica. Entonces es un flujo mucho mayor. Si ellos están detectando 712,000, nos están diciendo que el otro tanto que sigue pasando no lo hace por un lugar donde los puedan detectar. Y ese es un gran problema, porque todos estos migrantes que entran escondiéndose de la Guardia Nacional, lo que les espera es ser víctimas del crimen organizado, que a los hombres los va a asaltar, a quitarles sus pertenencias. En algunos casos pueden ser que les priven de su vida, y en otros que sean integrados hacia las organizaciones criminales para el tráfico de estupefacientes. En el caso de las mujeres, lo hemos informado, uno de los grandes problemas es el tráfico, la trata de blancas, en el cual ya no nada más es aquí en este continente, sino inclusive en España se empieza ya a notar un aumento en esta modalidad. Bueno, eso es en lo que corresponde a la frontera sur. En la frontera norte con Estados Unidos, ¿qué está pasando? Para eso traemos igual de la Conexión USA, también de la agencia EFE. Este artículo dice: migrantes en México denuncian creciente violencia de Texas por la operación Lone Star. Aquí nos habla como migrantes que están esperando ahí en la frontera norte de México, así como activistas han denunciado el creciente trato inhumano y la violencia de las autoridades tejanas que participan en la operación Lone Star, Estrella Solitaria, la cual cumple 3 años y medio para contener el flujo de personas indocumentadas. Recordemos que esta es una operación que lanza el gobernador Greg Abbott, en donde empieza a poner alambre de púas en la frontera con México, saltándose todos los protocolos, siendo inclusive invadiendo, tomando decisiones con cosas que no le corresponden, porque la protección fronteriza es de ámbito federal. Sin embargo, él en este impulso de los republicanos por hacer ver mal al gobierno de Biden y mostrar que no están haciendo lo suficiente, empiezan a hacer este tipo de medidas que no frenan la migración, aunque digan que sí. Lo único que hacen es que obligan a que los migrantes vayan por caminos cada vez más peligrosos, pero los flujos migratorios continúan, porque sigue habiendo una demanda de mano de obra barata en Estados Unidos, porque sigue habiendo una promoción de la pobreza y la violencia por parte de Estados Unidos hacia los países expulsores de migrantes. Entonces es un círculo vicioso que no se termina, porque conviene a los grandes intereses de unos cuantos en perjuicio de la mayoría. Aquí nos informan también que estas protestas, esto que se está diciendo es en Ciudad Juárez, en donde varias asociaciones que atienden a migrantes siguen criticando al gobernador de Texas, Greg Abbott, porque el programa que supuestamente refuerza la seguridad fronteriza con la Guardia Nacional Tejana y autoridades estatales, están usando cada vez tácticas más fuertes para frenar a los migrantes. Textualmente dicen: la verdad es que las políticas son inhumanas y están creando un clima totalmente violento para los migrantes, y el hecho de que se
climatiza a todos, también esto estigmatiza a todos. Esto es algo que el gobierno tendrá que ver. Esto lo comentó Cristina Coronado Flores, que es la coordinadora del Ministerio para Migrantes en la Sociedad Misionera de San Columbano. Bueno, también según esta organización y otras defensoras de derechos humanos han informado que la operación Lone Star se ha llevado a cabo desde el 2021 y han aumentado las detenciones masivas de migrantes. Recordemos que cuando ellos detienen, amenazan con que van a deportar en automático, y el gobierno de López Obrador dice: a mí si tú como Estado me regresas migrantes, yo no los voy a aceptar. Porque la instancia para regresar a migrantes son la Border Patrol, ¿no? La agencia indicada en Estados Unidos, pues es exactamente Homeland Security, que son los que tienen que seguir los protocolos para poder regresar a las personas. Igual esto a veces no se sabe. Si alguien es detenido allá y la policía los quiere regresar, no puede, que igual ahí puede entrar en algún problema que ojalá y no escale. Lo hemos visto nosotros como en Europa de repente llega a pasar eso, que es un juego de estar aventando la pelota entre un país y otro, donde una policía fronteriza recibe a migrantes, no los quiere, va y los regresa al mismo país de donde vienen por otro punto, y así están constantemente. Esto pues evidentemente creando incertidumbre, poniendo más en peligro a los migrantes. Ojalá y no se dé en México, habría que revisar si no se está haciendo ya, porque no sería extraño que un personaje como Greg Abbott hiciera este tipo de triquiñuelas, de decir: no me los vas a recibir, no te preocupes, el desierto, la frontera es tan grande, yo los aviento de regreso para México para ver cómo le pueden hacer. Ahí habría que estar muy pendientes de eso, y ojalá y no se esté dando. Aquí también nos informan que diariamente están llegando a los centros de detención ahí de Ciudad Juárez aproximadamente un mínimo de 150 migrantes, aunque a veces llegan a ser 300, que son menores, siguen siendo números altos, pero son menores en los que llegaba antes, por lo mismo que comentaba de que muchos de ellos tienen forzosamente que quedarse en el sur de México esperando esta cita para poder llegar. Y nos informan también aquí que la tensión en la frontera escala a un mes de que lleguen las elecciones presidenciales. Evidentemente esto va a aumentar en estos días que está previos a la elección. Una vez que pase esta necesidad de quedar bien con el público norteamericano, es muy posible que baje este tipo de medidas, a menos de que quien llegue a la presidencia sea Kamala Harris, y Trump ya ha dicho que no va a respetar ese resultado. Él lo pondría en duda, y sabemos de lo que son capaces los seguidores de Donald Trump. Bueno, pues hay que estar listos y seguir muy al pendiente estas elecciones y lo que está pasando en ambas fronteras, pues específicamente en la frontera norte, que es donde se violan mal los derechos de los migrantes, aunque pues no podemos dejar de ver nuestra frontera, nuestra Guardia Nacional, qué es lo que está haciendo para impedir que se escale a este grado de lo que está pasando allá en el norte. Bueno, esa es la entrega del día de hoy de estas guardias nacionales, en el cual pues se han desviado del objetivo para el cual fueron, al menos la de México, instalada en el sur. Hay que regresar a lo que debe de ser y pues seguir denunciando lo que está pasando en el norte para también que quien llegue al gobierno en las próximas elecciones, independientemente de quién sea, que el gobierno mexicano pueda presionar para que elimine estas tácticas que cada vez son más duras en contra de una población que lo único que quiere es salir adelante y ayudar tanto al país al que llegan como al país que han dejado. Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.